quisiera comenzar con una muy breve reflexión, y es aquella que siempre a los jóvenes nos mencionan que somos el futuro, y se convierte sin duda alguna en un lugar común, que hay que prepararse para hacer el futuro, que hay que estudiar para estar listos para el mañana, y sin embargo la verdad es que el futuro lo construimos desde hoy, desde el presente, y si no comenzamos a actuar desde el día de hoy, vamos a recibir y heredar un futuro el cual no construimos nosotros y que no está hecho para nosotros. Razón por la cual tenemos que vincularnos con el desarrollo apenas podamos y desde cualquiera que sea nuestro campo. Razón por la cual hoy vamos a hablar sobre liderazgo joven y desarrollo. Antes de hablar del liderazgo joven y el desarrollo, quisiéramos responder una pregunta, y es ¿qué entendemos por desarrollo? Por desarrollo podríamos decir, en un sentido amplio y bastante sencillo, que es una situación donde todos tenemos las oportunidades que necesitamos para con ellas poder construir la vida que tenemos razones para valorar. Y quizás esto pueda sonar un poco extraño, pero quisiera ilustrarlo mediante dos relatos. El relato de Juan y el relato de Daniela. Dos jóvenes venezolanos que, supongamos, nacieron el 1 de enero del año 2000. Supongamos que Juan nace en este barrio. Supongamos que es el barrio José Félix Rivas, aquí en Petare. Mientras que Daniela nace apenas a 1 kilómetro de distancia, pero en la urbanización Lomas del Ávila, que queda al frente. Ambos a lo largo de su vida decidieron en algún momento que querían ser médicos. Nada más y nada menos que querían salvar vidas. Nada más y nada menos que querían ayudar a la sociedad mediante la investigación y aplicación de la salud para salvar la vida de sus compañeros, para salvar la vida de sus pacientes y así contribuir a un mundo mejor. Qué sueño tan noble como ser un médico que salva las vidas de las personas para construir un mundo mejor. Y sin embargo, las vidas de cada uno de ellos tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, imaginemos que Juan, que vive en el tope del barrio, quizás su familia no tenga suficientes recursos y durante su infancia vive lo que podría ser el caso de muchísimos niños en Venezuela, que es una nutrición deficiente que se ilustra, por ejemplo, en el caso de que sus padres no tengan recursos para comprar la leche en polvo o no la consigan, lo cual es común en el país hoy en día, y tienen que sustituir los nutrientes con algo distinto. En algunos casos es algo tan dramático como un tetero hecho con el remanente del agua de la pasta o del agua del arroz. Mientras que, bueno, Daniela, apenas a 1 kilómetro de distancia, tuvo la fortuna de contar con todo lo que necesitaba para una nutrición adecuada en sus primeros años y desarrollar sus capacidades cognitivas a la perfección. Así transcurre su breve infancia hasta entrar a primaria en algún punto de sus vidas, donde Juan tiene que ir a un colegio público que queda muy lejos y para el cual tiene que dedicar más de 1 hora y media en ir y venir, que son entonces 3 horas al día a las que no puede dedicarse a otras actividades, mientras que Daniela tiene la fortuna de tener un colegio muy cerca de su casa y no tiene que dedicar tanto tiempo para básicamente educarse. Y de esa manera continúa luego su infancia hasta llegar a la adolescencia e ingresar al bachillerato. En el bachillerato continuamos, Juan entra a un liceo público donde, como ya hay muchísimos liceos públicos en Latinoamérica y en el mundo, no hay de repente suficientes profesores. Y por legislación las materias se le pasan eximidas, incluso si no vio, por ejemplo, química en 9º grado, incluso si no vio, por ejemplo, biología también en 9º grado, o luego física en los años de bachillerato, y carece de esa formación. Mientras que Daniela tiene la oportunidad de ver todas esas materias con sus profesores y además asistir a clases particulares para formarse aún más en ellas. Continúan su bachillerato, escogen si ir entre humanidades o ciencias y ambos escogen ciencias porque recuerden que ambos desean ser médicos y es su meta de vida y llegan a 5º año. En 5º año, Daniela, además de ver sus clases regulares, tiene la oportunidad de inscribirse en un curso propedéutico diseñado específicamente para prepararse para las pruebas de ingreso a la universidad. Mientras que Juan, que durante todo bachillerato ha, además de estudiado, trabajado en su tiempo libre para ayudar a su familia, no cuenta con los recursos para ingresar en un propedéutico y no puede
estudiar para compensar las faltas de las materias que no vio durante el bachillerato en química, biología y demás materias que normalmente se pierden en algunos liceos públicos por falta de profesores. Hasta que al final llega el día de la prueba de ingreso en la Universidad Central de Venezuela, que es lo que ofrece medicina en esta ciudad, y afortunadamente Daniela, luego de tanto esfuerzo y trabajo que bajo las condiciones que todos deberíamos tener, le permitieron prepararse, resulta admitida en la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Mientras que Juan, que se esforzó, que estudió de más, que usaba su tiempo libre para prepararse, cuando llegan los resultados, lamentablemente no es admitido. Lo que era el sueño, lo que era la esperanza, lo que era la vida que te habías proyectado en un futuro, que era salvar vidas, en un principio tan noble para la sociedad como lo es ser médico, a una persona se le dio afortunadamente y a otra persona no se le dio y se le truncó. ¿Por qué? Porque careció de las oportunidades que le permitían tener el capital humano necesario para construir la vida que tenía razones para valorar. Y en esos dos relatos, que si bien son anónimos, el de Juan y el de Daniela, y son hipotéticos, esos relatos se repiten día tras día en nuestro país, se repiten día tras día en nuestro continente, en el mundo, porque son reflejo de situaciones de desarrollo que no se han alcanzado. Razón por la cual es importante que pensemos cómo podemos contribuir los jóvenes a construir un mundo y un país mejor, y eso lo podemos hacer a través del liderazgo. Pero antes de entrar a nuestro rol específico, pensemos un poco en qué consiste el liderazgo y en qué país nos encontramos y cuál país recibimos. Recibimos un país donde crecimos bajo una polarización social, política e incluso económica que ha marcado nuestro crecimiento y ha marcado nuestras vidas sin duda alguna. Pero la importancia de ver el liderazgo es que el mismo permite ejercer presión para conseguir objetivos en lo público. En nuestro caso, en el caso del liderazgo joven, quizás lo que más conozcamos en la historia reciente de nuestro país es el caso del movimiento estudiantil del año 2007, donde un grupo de jóvenes se organizó para defender principios como la democracia y la libertad, también un principio noble. Y sin duda nosotros tenemos como ventaja, o sobre todo la juventud universitaria, de estar organizados y estar presentes en grandes números de masas calificadas como ningún otro grupo etario en el país. Es decir, difícilmente encontrarán otro grupo etario que pueda, por ejemplo, reunirse en decenas de miles en un mismo lugar físico, como lo permiten, por ejemplo, las aulas de una universidad. Y eso es una ventaja que tiene el liderazgo joven y que siempre hay que aprovechar. Sin embargo, hay un aspecto que nos hace distintos. Hay un aspecto del que tenemos que ser conscientes y que siempre tenemos que tener en mente si queremos un mejor país y queremos que el mismo alcance el desarrollo que deseamos para que no haya casos como el de Juan, de gente que no consigue las oportunidades que necesita para alcanzar la vida que desea. Y es que nosotros tenemos una responsabilidad más grande que la que tienen cualquier otro grupo etario. Y es que nosotros tenemos que pensar muy bien nuestras decisiones, qué apoyamos, cómo contribuimos al país y de qué forma vamos a hacer que el mismo sea un país desarrollado. Nuestro liderazgo, a diferencia de cualquier otro, tiene que pensar más a largo plazo que cualquier persona mayor de 40 años, mayor de 50 años o cualquier joven menor de 15 años. Y aquí les voy a colocar un pequeño ejemplo. Evidentemente conocerán el caso del referéndum que hubo recientemente en el Reino Unido respecto a permanecer o retirarse de la Unión Europea. Como bien sabrán, el resultado del mismo fue por un estrecho margen, pero resultado al fin, retirarse de la Unión Europea. Y una pequeña revisión de las estadísticas poco después refleja que quienes apoyaron retirarse de la Unión Europea eran principalmente adultos mayores que, bueno, estaban en contra de la inmigración, estaban en contra de algunas ideas culturales, estaban a favor, lamentablemente, de ideas que son nocivas para la sociedad en el siglo XXI, como lo es la xenofobia, y quienes votaron principalmente a favor de mantenerse en la Unión Europea eran jóvenes.
Y luego salió mucha gente diciendo, no, los adultos condenaron a los jóvenes. Y sin embargo, hay un dato curioso que muchos no han visto. Los mismos jóvenes que al día siguiente se estaban quejando de que los mayores decidieron por ellos, si bien esos jóvenes en un 75% votaron por quedarse en la Unión Europea, solo fueron a votar 35%. Es decir, tenían el destino de un país en sus manos, tenían el destino de un continente en sus manos, y los jóvenes sencillamente decidieron no participar. Y luego se quejan. ¿De quién es la responsabilidad? Cada quien tendrá su cuota de responsabilidad. Pero es importante que sepamos entonces que los jóvenes tenemos capacidad para organizarnos y cambiar el futuro y el destino de nuestra nación, o de cualquier nación, independientemente del nivel de cultura y de recursos que tenga la misma. Y cuando no ejercemos ese liderazgo, las consecuencias pueden ser catastróficas. Y esta es una anécdota que, no por ser anécdota, deja de ser importante. Esto es un pequeño cuadro que compartió la empresa Google respecto a las búsquedas de Internet originadas en el Reino Unido respecto a la pregunta ¿qué es la Unión Europea? Y fíjense, el día de la elección incrementaron drásticamente las búsquedas de qué es la Unión Europea justo después de que cerraron las urnas de votación. Es decir, que la gente salió a votar sin saber para qué estaba votando, o sin saber o conocer a profundidad el tema por el cual estaba votando. Y eso es algo crítico. Tenemos que informarnos si queremos ser buenos ciudadanos. Tenemos que ser responsables y saber cuáles son las decisiones que tomamos. Y antes de pasar a la parte de jóvenes y desarrollo, quería ilustrar de otra forma también cuál es la capacidad que tenemos los jóvenes para ejercer liderazgo y conseguir objetivos colectivos. Y es una muy sencilla. Antes había una imagen del movimiento estudiantil y mencionaba el 2007 como una fecha hito donde los jóvenes defendieron principios como la democracia y como la libertad. Pero también el movimiento estudiantil es históricamente conocido por ser un movimiento colectivo que defiende los derechos y los intereses de los jóvenes universitarios. Y no sé si lo saben, pero en el presupuesto nacional, Venezuela dedica una gran tajada de ese presupuesto nacional a la educación universitaria. Cuando en cualquier país que está aspirando a ser desarrollado, se destina la principal tajada de educación a la educación inicial, a las primarias, al bachillerato y a la educación básica, precisamente para que la gente en sus primeras etapas de vida, que es donde más necesita oportunidades como educación, como salud, como acceso a distintas instituciones, para que con esas oportunidades puedan alcanzar la vida que desean. Y luego cuando crezcan sean lo menos dependientes posibles o de su familia o del Estado o de cualquier otro ente que no sea ellos mismos. Sin embargo, en Venezuela históricamente se dedica una gran tajada del presupuesto nacional a la educación superior. ¿Por qué sucede eso? Sencillamente porque el joven universitario tiene mayor capacidad de organización y de presión, por la misma razón que mencioné antes, de que es fácilmente posible reunir a decenas de miles de jóvenes universitarios para que se movilicen para exigir algo, mientras que los jóvenes que están en liceos, que son mucho más pequeños, mucho menos numerosos, y que están atomizados los liceos, no tienen esa posibilidad de asociarse en forma tan fácil para demandar algo. Porque sin duda alguna son muchísimos más los jóvenes que están en la educación básica que los jóvenes que están en la universidad. Y aún así, logran tener mayor incidencia en la opinión pública los jóvenes de la universidad. Ambas cosas son positivas, sin duda alguna, la asociatividad y la búsqueda de un objetivo común. Pero eso nos refleja un poco la capacidad que tenemos los jóvenes y por qué tenemos que ejercer liderazgo. Antes de hablar del desarrollo y cómo podemos los jóvenes ejercer liderazgo para incidir positivamente en el país, quisiera hablar de algo muy brevemente. Y es un modelo de desarrollo basado en las alianzas intersectoriales, donde el sector privado, el sector público y el tercer sector o sociedad civil trabajan mancomunadamente para dar soluciones a los asuntos públicos y de esa manera traer desarrollo. Cada uno de estos sectores tiene sus fortalezas y sus debilidades. La magia está en saber combinar cada una de ellas. Y nosotros como jóvenes, que nos vamos a insertar o ya estamos insertados en cada una de ellas, tenemos que comprenderlo para saber luego cómo podemos apoyar. El sector privado tiene como eficiencia principal, como fortaleza principal, la eficiencia.
la alocación eficiente de recursos. Como falla podría tener que a veces no toma en cuenta las necesidades de todos porque no entran dentro de la lógica del mercado. Pero afortunadamente está el sector del Estado, que cuenta con muchísimos recursos y muchísima burocracia, que no es conocido precisamente por ser eficiente, pero que sí es conocido por tener autoridad, por manejar recursos y por poder dar soluciones a aquellas pequeñas cosas que el mercado no puede. Mientras que las organizaciones de desarrollo social o de la sociedad civil o tercer sector, como lo quieran mencionar, tienen como fortaleza principalmente que pueden movilizar a la sociedad de forma transparente y de forma legítima para indicar cuáles son los problemas y aportar soluciones. Su carencia es que, a diferencia del Estado, quizás no tenga tantos recursos, pero su fortaleza es que puede decirle, aquí hay un problema, aquí hay que actuar, nosotros tenemos el know-how de cómo solucionar el problema del desarrollo o la pobreza a través del deporte o a través de cualquier otro medio, y la idea es que, independientemente de dónde se vea cada uno de ustedes o dónde se vea cada joven en un futuro, dentro de 2, 5 o 10 años, cada uno desde su sector puede entender que puede aportar desde su esfera y también puede trabajar mancomunadamente con otra para lograr el desarrollo. Y vamos a dar pequeños ejemplos muy sencillos. Iba a mencionar a Jaker Guerra, quien va a estar más adelante, y que es un líder social y que conoce mucho las realidades de las comunidades, y que él puede aportar desde allí distintas ideas para construir un mundo mejor. Pero también tenemos más adelante a, por ejemplo, Isaac Casado, quien es un joven emprendedor que a sus 27 años ya tenía 3 empresas y estaba dando soluciones tecnológicas a muchísimas organizaciones sociales, como por ejemplo podría ser la de Jaker, o también trabajando en conjunto con el sector público para generar, por ejemplo, aplicaciones que resolviesen problemas de la sociedad, o también podemos tener casos como el de Gilbert Caro, quien hoy en día venía del área social, como lo puede ser Jaker Guerra, y hoy en día se dedica al área política, ocupando espacios en lo público para precisamente desde allí dar soluciones a la realidad. La idea es que nuestro liderazgo se potencia no solo a través de alianzas, viéndolo como una cuestión formal, sino entender que las redes, y eso es quizás la idea fundamental que queremos transmitir en este instante, las redes son una herramienta poderosísima para amplificar el liderazgo que nosotros podamos ejercer, estemos donde estemos. Y eso quiere decir tener una mentalidad, y es casi un modo de vida, siempre pensar en las redes que podemos construir. En cualquier espacio en el que podamos estar, conocer a alguien distinto es una virtud. Y a veces los seres humanos cometemos un error, que siempre estamos con aquellos que piensan igual que nosotros, aquellos que son como nosotros, aquellos que andan con nosotros, aquellos que nos caen bien. Y sin duda alguna eso crea grupos que son fuertes. Pero cuando estás únicamente con gente que es como tú, de tu mismo círculo social, con tus mismos gustos, con tus mismas preferencias, estás perdiéndote todo un universo de posibilidades que no solo enriquecen tu experiencia de vida, sino que además podrían ser posibilidades en un futuro para hacer negocios, para hacer políticas públicas, para hacer emprendimientos sociales. Y esa búsqueda permanente de crear redes es una competencia que tenemos que desarrollar si queremos ejercer liderazgo apropiadamente para alcanzar el desarrollo. De nuevo, estas redes nos pueden beneficiar a nosotros individualmente, pero la idea es que con todo lo que hacemos en conjunto podemos trabajar para dar soluciones en lo público. Un pequeño ejemplo de esto, y quizás lo deben conocer, es el programa Lidera que lleva a cabo la Fundación Futuro Presente, de la cual tuve el honor de ser director ejecutivo durante 2 años, que es en alianza con la UNIMED, el IESA y LUCAP, donde 300 jóvenes líderes año tras año se reúnen para crear redes. 300 jóvenes líderes del sector privado que son emprendedores o son gerentes en grandes empresas, 300 líderes sociales que son líderes de movimiento estudiantil o que tienen fundaciones, o líderes políticos que de repente están en partidos políticos, en la administración pública. Y todos ellos enriquecen su liderazgo y su visión a través de conocer lo que hace el otro y crean soluciones específicas para Venezuela y para el mundo
a través del trabajo mancomunado. Por tanto, nosotros somos una generación que cree en un mejor país. Pero creer no es suficiente. Hay que actuar. Y actuar aisladamente tampoco es suficiente porque nuestras capacidades son limitadas. Necesitamos ser líderes y además ejercer liderazgo en red, porque de esa forma es como el liderazgo joven puede aportar efectivamente al desarrollo del país. Como siempre, se dice en la Fundación Futuro Presente, la meta es Venezuela y estamos convencidos de que cuando los jóvenes se activan desde el presente para trabajar por el desarrollo de un futuro mejor, podremos tener en el mañana, en un par de años, una Venezuela donde Daniela pueda acceder a la universidad para ser médico y salvar vidas, pero Juan también puede hacerlo y conseguir la vida que desea, porque está en el país que desea.